Bienvenidos a este viaje profundo y humano a través de la obra maestra de León Tolstoy, La muerte de Iván Ilich. En esta narración dividida en 12 capítulos, exploraremos la vida, el dolor, el miedo y la transformación de un hombre común ante la inevitabilidad de la muerte. Acompáñanos a descubrir cómo, en el silencio del sufrimiento, puede surgir una verdad más profunda sobre el sentido de vivir. Este no es solo un relato sobre morir, es, ante todo, una historia sobre lo que significa realmente estar vivo. Comencemos. Capítulo 1. La vida de Iván Ilich, el comienzo de todo. Iván Ilich Golovin llevaba una vida que, a ojos de la sociedad, podía considerarse correcta, respetable, incluso envidiable. Nacido en el seno de una familia acomodada, nunca le faltó lo necesario para abrirse camino. Desde joven supo adaptarse a lo que se esperaba de él. Y eso, precisamente, fue lo que hizo a lo largo de su vida: adaptarse. Su lema, aunque nunca dicho en voz alta, podría resumirse en una simple frase: hacer lo que hacen los demás. No quería sobresalir demasiado, ni quedar rezagado. Su meta era encajar de forma impecable en el molde social, sin cuestionamientos, sin sobresaltos. Estudió Derecho y rápidamente se convirtió en un funcionario judicial. Su carrera fue ascendente, constante y sin grandes tropiezos. Se casó con Praskovia Fyodorovna, una mujer también adecuada para su estatus, con quien tuvo varios hijos. El matrimonio, como muchas otras cosas en su vida, fue más una formalidad que una pasión. Al principio, todo parecía ir bien. Praskovia era hermosa, elegante y socialmente aceptable. Pero con el tiempo, la convivencia se volvió tensa, llena de silencios, de discusiones sutiles, de un malestar no dicho. Y sin embargo, Iván Ilich lo soportaba todo con paciencia. Para él, eso también era parte de vivir bien. Su vida giraba en torno al trabajo. La ley, las causas judiciales, los ascensos. Allí encontraba orden, reconocimiento, una estructura clara. Le gustaba que todo se hiciera según el procedimiento, según el reglamento. Odiaba lo inesperado, lo que rompía con el protocolo. Creía firmemente que vivir correctamente era lo mismo que vivir bien. Compró una casa, decorada con un gusto refinado. Muebles elegantes, cortinas a la moda, todo cuidadosamente elegido para mostrar una imagen de éxito y estabilidad. Su satisfacción por esa casa no era tanto por el confort, sino por cómo la percibirían los demás. Cada detalle hablaba no de su alma, sino de su posición. En lo profundo, Iván Ilich no se hacía demasiadas preguntas. No se detenía a pensar si era feliz, si amaba, si creía en algo. No lo necesitaba. Le bastaba con que todo marchara como debía marchar. Tenía una familia, un trabajo bien remunerado, amistades que lo respetaban. ¿Qué más podía pedir? Pero esa aparente perfección era frágil. Invisiblemente, comenzaban a formarse grietas, pequeñas incomodidades, dolores físicos sin explicación, silencios más pesados que de costumbre. Aún no lo sabía, pero esa vida que tanto cuidaba como un adorno de porcelana estaba por resquebrajarse. Este primer capítulo nos muestra al Iván Ilich antes de la tormenta. Un hombre que vive según lo que dicta la sociedad, que evita pensar demasiado y se siente seguro en su rutina. Y sin embargo, detrás de esa fachada respetable, algo no termina de estar en paz. Así es como comienza esta historia, no con un gran drama, sino con una vida que, precisamente por parecer perfecta, se convierte en el terreno fértil para una gran revelación. Capítulo 2. La mascarada social. La noticia de la muerte de Iván Ilich se difundió rápido entre sus colegas de la corte. Aquel martes por la mañana, en la sala del tribunal, se comentaba el hecho con una mezcla de indiferencia, curiosidad y, sobre todo, con una sutil inquietud que nadie se atrevía a mencionar. Iván Ilich ha muerto, decían. Murió ayer. Le hacen el velorio esta noche. Y, tras unos segundos de silencio respetuoso, las conversaciones volvían a centrarse en lo de siempre: los ascensos, las posibles vacantes, los movimientos en los puestos judiciales. Algunos incluso ya calculaban cómo podría beneficiarlos la ausencia de Iván Ilich. ¿Su plaza? Quizás abriría una oportunidad. Su salario. Nada despreciable. Así era ese mundo. Formal. Correcto. Frío. Cuando sus colegas acudieron al velorio esa misma tarde, no lo hicieron tanto por pesar o afecto, sino por cumplir con lo que socialmente era correcto. Ir a dar el pésame,
intercambiar algunas frases solemnes, hacer acto de presencia. Lo que se esperaba. Ni más, ni menos. La casa de Iván Ilich, con sus muebles elegantes, su salón ordenado y su atmósfera impecablemente decorada, parecía no haber sido alterada por la tragedia. Todo estaba en su lugar. Como si la muerte fuera apenas un pequeño incidente, una molestia en la rutina. Praskovia Fyodorovna, su viuda, recibía a los invitados con lágrimas ensayadas y un rostro contenido. Su dolor era una mezcla confusa de verdadero pesar y cálculo social. No tardó en conversar, discretamente, sobre la pensión que podría recibir, sobre lo costoso que había sido el tratamiento, sobre lo difícil que era todo, pero también sobre la conveniencia de ciertos aspectos. El amigo más cercano de Iván, Piotr Ivanovich, se sintió incómodo. Observó el cadáver con una inquietud que no sabía explicar. Allí yacía su compañero de juegos de cartas, su colega de tribunal, su conocido de tantos años. Pero lo que más lo perturbaba no era la pérdida, sino la pregunta no dicha, ¿y si el próximo soy yo? Rápidamente, ahuyentó el pensamiento y volvió a centrarse en las formalidades. Dol Pasame. Comentó lo bien conservado que se veía el cuerpo. Habló del sufrimiento que Iván había pasado, y luego, apenas pudo, se marchó, aliviado de salir de ese ambiente lúgubre. Porque eso hacían todos. Huir del recordatorio de la muerte, disfrazarla con frases educadas y silencios cómodos. Era parte del gran teatro social. En este capítulo, Tolstói nos muestra la mascarada de la sociedad. Un mundo donde la muerte no se enfrenta, sino que se disfraza. Donde el dolor se oculta tras los modales, y donde incluso el fallecimiento de un compañero es una oportunidad para avanzar profesionalmente. Aquí, la hipocresía no es malintencionada, simplemente es costumbre. Nadie quiere pensar demasiado. Nadie quiere sentir de verdad. Todos siguen interpretando sus papeles. Y así, mientras Iván Ilich yacía inerte en su ataúd, la vida seguía su curso, como si nada. Capítulo 3. La aparición de la enfermedad, versión extendida. Todo comenzó con un pequeño malestar. Un dolor sordo en el costado izquierdo, casi imperceptible al principio, que Iván Ilich atribuyó, sin darle demasiada importancia, a una caída menor que había sufrido mientras colocaba unas cortinas en su nuevo apartamento. Sí, él mismo había subido una escalera, con cierto entusiasmo por lo bien que estaba quedando el salón. Una pequeña molestia, nada más. Pero ese dolor no se fue. Al contrario, volvió. Primero esporádicamente, luego cada día, con una intensidad tan discreta como persistente. Comenzó a incomodarlo al sentarse, al girar en la cama, al respirar profundamente. Pronto se sumó una extraña sensación de pesadez, un cansancio inexplicable, como si algo dentro de él estuviera drenando su energía poco a poco. Lo que antes era rutina, caminar, trabajar, reír, ahora se sentía forzado. Y aunque su expresión frente a los demás no cambió, algo por dentro empezaba a desmoronarse. Aún no lo sabía, pero ese dolor era el presagio de una transformación mucho más profunda. Un aviso silencioso de que la vida, tal como la conocía, estaba por resquebrajarse. Como cualquier hombre racional, Iván Ilich hizo lo que se esperaba, fue al médico. Uno tras otro. El primero lo examinó sin mucho entusiasmo, haciendo preguntas generales, recetando tónicos y baños medicinales. El segundo mostró más interés, pero no ofreció respuestas más concretas. El tercero fue más alarmista, sugirió exámenes más complejos y posibles diagnósticos con nombres que sonaban lejanos y amenazantes. Cada visita dejaba a Iván más confundido, y más preocupado. La medicina, ese pilar del orden y la seguridad para la burguesía educada a la que él pertenecía, no le daba ninguna certeza. Solo conjeturas, tratamientos experimentales y una interminable espera de resultados. Lo que Iván Ilich buscaba, una respuesta firme, tranquilizadora, definitiva, no existía. Y esa ausencia de certeza lo comenzó a inquietar como nunca antes en su vida. Por primera vez, algo escapaba de su control. Empezó a pensar constantemente en su salud. Cada latido, cada respiración, cada movimiento del cuerpo se convertía en una señal, una sospecha, una confirmación de que algo no andaba bien. Se volvió introspectivo, pero no en el sentido filosófico, sino con una ansiedad punzante que le impedía concentrarse. Su trabajo, que tanto había amado, dejó de interesarle. Le costaba leer, le costaba sonreír,
incluso fingir cortesía. A su alrededor, la gente seguía como si nada. Sus colegas en la corte mantenían sus rutinas, sus bromas, sus quejas diarias. Nadie notaba el sufrimiento de Iván. O peor aún, lo notaban, pero no querían hablar de ello. Su enfermedad se convirtió en un tema incómodo, una grieta que alteraba la armonía del entorno. Era mejor ignorarla. En su casa, la situación no era diferente. Su esposa, Praskovia Fyodorovna, al principio mostró una preocupación moderada, pero pronto la impaciencia se apoderó de ella. Se quejaba del dinero que gastaban en médicos, del carácter irritable de Iván, de su creciente introspección. Lo atendía, sí, pero con una mezcla de deber y fastidio. Sus gestos de cariño eran mecánicos. Su presencia, una obligación. Los hijos, especialmente el mayor, comenzaron a evitarlo. El hogar, antes símbolo de estabilidad y éxito, se convirtió en una prisión silenciosa, donde cada pasillo resonaba con el eco de su enfermedad. Donde cada conversación era una evasiva, y cada mirada, una forma de huir de la verdad. Iván Ilich empezó a sentirse solo. Profundamente solo. Intentó convencerse de que era algo pasajero. Que aún podía recuperarse. Que con el tratamiento adecuado y el tiempo suficiente, volvería a ser el mismo. Pero una voz dentro de él, silenciosa y persistente, le repetía lo contrario. No lo decía en palabras, sino en sensaciones. En noches de insomnio, en sudores repentinos, en el miedo frío que lo invadía al despertar en la madrugada. Y fue entonces cuando esa palabra, temida y lejana, comenzó a tomar forma, muerte. No como un concepto filosófico, ni como una idea abstracta, sino como una presencia real. Cercana. Inminente. Algo que ya no le ocurría a otros, a los ancianos, a los pobres o a los enfermos terminales, sino a él. Ivan Illich. Un hombre en la plenitud de la vida, con una carrera brillante, una familia, una casa impecable, una vida aparentemente correcta. Y esa posibilidad, la de su propia muerte, lo aterraba de una manera que no podía explicar. Le parecía injusta. Ilógica. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Qué había hecho mal? Había vivido como se suponía que debía vivirse. Había hecho todo bien. Entonces, ¿por qué el castigo? Este capítulo marca el inicio de una caída. No solo física, sino espiritual. La enfermedad se convierte en un espejo, un muro contra el que choca todo lo que Iván Ilich creía sólido. Descubre, con cada día que pasa, que su cuerpo ya no le pertenece, que sus pensamientos lo traicionan, y que su entorno ya no puede, o no quiere, comprenderlo. Es la primera confrontación real con el abismo. Y aunque aún se aferra a la esperanza, la grieta ya se ha abierto. Y crecerá. Capítulo 4. Negación y despertar. A medida que pasaban las semanas, la enfermedad de Iván Ilich se afianzaba en su cuerpo con la obstinación de algo inevitable. Lo que al principio fue un malestar pasajero, una simple dolencia física, se había convertido ahora en un tormento constante. El dolor no se iba. Estaba allí, como una presencia viva, afilada, como si un algo invisible lo desgarrara lentamente desde adentro. Pero Iván se negaba. Se negaba con todas sus fuerzas. Esto no puede estar ocurriéndome a mí, pensaba una y otra vez. Y aunque su cuerpo gritaba lo contrario, su mente se aferraba a la idea de que todo era una confusión, un diagnóstico erróneo, una etapa que pronto pasaría. Se repetía frases que había escuchado durante toda su vida. Todo pasa, el cuerpo se recupera, lo importante es mantener el ánimo. Se las decía a sí mismo, pero ya no le servían. La verdad comenzaba a colarse por las grietas. Y sin embargo, su entorno seguía actuando como si nada grave estuviera ocurriendo. Su esposa seguía organizando reuniones sociales, encargándose de los gastos y del médico, pero sin mirar a su marido a los ojos. Como si su dolor no tuviera nombre, como si fuera algo de lo que no se podía, ni se debía, hablar. Ella lo trataba como a un enfermo incómodo, alguien que debía mantenerse en su sitio y no alterar el ritmo del hogar. Incluso el médico, al que Iván le había confiado su angustia, respondía con tecnicismos, con estadísticas, con una calma profesional que más que tranquilizarlo, lo desesperaba. Todo indica que es una inflamación intestinal crónica, le decía. Debemos seguir el tratamiento. No hay por qué alarmarse. Pero Iván veía en sus ojos otra cosa.
Lo que el médico no decía pesaba más que sus palabras. Entonces, comenzó a notar los silencios. El modo en que su familia hablaba más bajo al pasar por su habitación. La forma en que su esposa lo miraba cuando creía que él dormía. El tono forzado con el que sus amigos lo saludaban si lo encontraban por casualidad en la calle o en una visita. Iván Ilich comprendió que todos sabían. Sabían, o al menos sospechaban, que su enfermedad no era pasajera. Pero ninguno quería enfrentarlo. Todos jugaban un papel, el del enfermo que mejora, la esposa que cuida, el médico que confía. Era una comedia, una puesta en escena que lo mantenía atrapado en una farsa. Y eso lo enfurecía. «Déjenme en paz», gritaba a veces. «Díganme la verdad. ¿Qué me está pasando?» Pero nadie respondía. O si lo hacían, era con frases amables, vacías, que solo aumentaban su sensación de aislamiento. Fue en medio de esta negación desesperada donde ocurrió algo diferente. Un pequeño despertar. Una tarde, en el silencio de su habitación, con el dolor agudo latiendo en su costado, Iván Ilich se quedó mirando el techo. No pensaba en médicos ni en tratamientos. No pensaba en la corte ni en su carrera. Por primera vez, no estaba luchando contra nada. Y de pronto, lo sintió, miedo. Un miedo puro, primitivo, sin palabras. No al dolor, ni a la pérdida de su posición, sino a lo que venía después. A ese vacío que se abría lentamente bajo sus pies. Se preguntó, casi con ingenuidad, ¿y si de verdad estoy muriendo? La pregunta quedó flotando en el aire. No buscaba consuelo, ni explicación. Era una pregunta desnuda. Brutal. Y entonces, como una ráfaga, comenzaron a surgir otras preguntas. Más hondas, más inquietantes. ¿He vivido bien? ¿He vivido de verdad? ¿O solo he hecho lo que se suponía que debía hacer? Por primera vez en su vida, Iván Ilich se miró hacia adentro sin distracciones, sin máscaras, sin frases hechas. Y lo que encontró no fue satisfacción. No fue paz. Fue vacío. Todo lo que había construido, su carrera, su estatus, su casa, su imagen ante los demás, de pronto se sentía frágil, irrelevante. Había seguido las reglas, sí. Había hecho lo correcto. Pero ¿y lo verdadero? Este capítulo nos muestra a Iván en el filo de la consciencia. Aún se resiste a aceptar lo que le está ocurriendo, pero ya no puede evitar mirar al abismo. Su cuerpo lo traiciona, su entorno lo abandona, y por fin, comienza a enfrentar la pregunta esencial: ¿qué sentido ha tenido mi vida si ahora, ante la muerte, me siento tan solo y tan vacío? No hay respuesta todavía. Solo un despota. Doloroso. Pero real. Y ese es el comienzo de todo cambio. Capítulo 5. El refugio en Gerasim. En medio de su tormento, cuando todo a su alrededor parecía más falso que nunca, Iván Ilich encontró una presencia inesperada. Un ser silencioso, sencillo, cuya sola existencia contrastaba con el ruido hueco de su mundo: Gerasim. Gerasim era el sirviente joven de la casa. Un campesino sano, fuerte, con manos grandes y firmes. Estaba allí para ayudar con las tareas más básicas, las más incómodas, las que nadie más quería hacer. También era quien, sin quejarse jamás, pasaba horas al lado de Iván Ilich, levantándolo con cuidado, sosteniéndole las piernas para aliviar el dolor, o simplemente acompañándolo en silencio cuando el resto de la familia ya no quería entrar en la habitación. Y en ese gesto, en esa forma serena de estar, había algo profundamente humano. Verdadero. Gerasim no fingia. No se escudaba detrás de fórmulas vacías ni trataba de evitar el tema. No tenía vergüenza de la enfermedad, ni miedo de la muerte. Cuando Iván le decía que sufría, él no lo corregía. No le hablaba de mejorías ni de ánimo. Simplemente lo escuchaba. A veces asentía. Y cuando el dolor se hacía insoportable, se inclinaba con respeto y le decía con dulzura: «No se preocupe, Iván Ilich. También todos vamos a morir». Aquella frase, tan simple, dicha sin dramatismo, lo tocaba de una manera que nadie más había logrado. Porque no venía de un discurso. Venía de una comprensión profunda, callada, casi natural. Gerasim no tenía miedo de la muerte, porque no vivía engañado por la vida. A diferencia de su esposa, sus colegas o sus propios hijos, él no actuaba. No aparentaba. No huía.
Estaba presente. Y en esa presencia, Iván encontraba algo que creía haber perdido para siempre: un poco de consuelo. Era en esos momentos, cuando Gerasim le sostenía las piernas o le aliviaba el cuerpo cansado con un cojín más suave, que Iván sentía una suerte de descanso. No físico, el dolor seguía allí, pero sí espiritual. No había juicio, no había hipocresía, no había condescendencia. Solo compañía. Y honestidad. Poco a poco, Iván comenzó a esperar esos momentos con ansias. Gerasim se convirtió en su único punto de contacto real con el mundo. Todo lo demás, las visitas formales, los comentarios sobre su tratamiento, las palabras de su esposa, se sentían como un teatro lejano. Con Gerasim, podía cerrar los ojos y descansar. Aunque fuera solo un poco. Aunque solo durara unos minutos. Y es que, mientras su cuerpo seguía deteriorándose, y su alma se hundía cada día más en la oscuridad, Iván Ilich empezaba a descubrir algo que nunca antes había comprendido: que en medio del sufrimiento, la verdad, por mínima que sea, puede brillar como un faro. Gerasim era esa verdad. Una verdad humilde, sin adornos. La verdad del que acepta la vida y la muerte como parte del mismo camino. La verdad del que sirve no por obligación, sino por compasión. Y quizás, sin saberlo, esa presencia plantó la primera semilla de transformación en Iván Ilich. Este capítulo es un respiro. Un oasis de humanidad en medio del dolor. Porque aunque la enfermedad no se detiene, y la muerte sigue su curso, Iván ya no está completamente solo. Ha encontrado un testigo silencioso. Un espejo sin máscara. Y por primera vez en mucho tiempo, puede cerrar los ojos sin sentir tanto miedo. Capítulo 6. El rostro del dolor. Los días ya no eran días para Iván Ilich. No había mañana, tarde ni noche. Había solo dolor. Un dolor persistente, profundo, agudo a veces, sordo otras, pero siempre presente. Se había convertido en su único compañero constante. Estaba allí al despertar, al intentar dormir, al comer, al hablar. Una presencia pegajosa, invasiva, que lo convertía en un prisionero de su propio cuerpo. Y el dolor no solo era físico. Había comenzado a desdibujar su identidad. Iván ya no se reconocía frente al espejo. Su rostro, que solía cuidar con esmero, se había tornado ceniciento, delgado, envejecido. Sus ojos habían perdido el brillo y ganado una expresión de temor constante. Sus gestos eran lentos, torpes. Ya no hablaba con fluidez. A veces tartamudeaba, o simplemente dejaba las frases sin terminar, como si no tuviera fuerza para completarlas. Lo que más lo desesperaba no era el dolor, sino lo que ese dolor revelaba: que la vida seguía avanzando sin él. Las voces en la casa, de su esposa, de su hija, de los sirvientes, seguían hablando de cosas banales, de vestidos, de visitas, de asuntos sociales. Su hijo mayor estudiaba para los exámenes. Los días pasaban como si nada grave estuviera ocurriendo, como si él, acostado en una cama que cada vez se sentía más como una tumba, no fuera más que una sombra al margen de todo. Esa indiferencia lo hería profundamente. Se dio cuenta de que el mundo no se detenía por nadie. Que ni siquiera su propia familia se había rendido a la gravedad de su situación. Y eso lo hacía sentir invisible. Como si ya estuviera muerto. Solo que nadie lo había notado todavía. El sufrimiento no era solo lo que sentía. Era también lo que veía. Comenzó a notar la falsedad en cada gesto, en cada palabra. Praskovia, su esposa, entraba a su habitación con la frente fruncida, con esa expresión de quien está cumpliendo un deber desagradable. Le preguntaba cómo se sentía, pero sin escucharlo realmente. A veces llegaba con el médico, y hablaban sobre él como si no estuviera presente. Como si fuera un mueble dañado, un problema por resolver. Iván, desde su lecho, los observaba en silencio, con una mezcla de ira, angustia y una tristeza que no encontraba nombre. En el fondo, deseaba que alguien, aunque fuera una sola persona, le hablara con la verdad. Que se sentara a su lado, lo mirara a los ojos, y le dijera lo que él ya intuía: que se estaba muriendo. Pero nadie lo hacía. Todos seguían actuando. Como si no lo vieran. Como si su agonía fuera un detalle menor. Como si la muerte, esa cosa tan incómoda, no estuviera justo allí, en la habitación. Y entonces Iván se dio cuenta de algo terrible. El dolor era la única verdad que no podía ser disimulada. Ya no podía escapar.
No podía pensar en otra cosa. No podía refugiarse en el trabajo, ni en la rutina, ni en los libros. Todo eso había perdido sentido. Todo lo que antes lo definía, su carrera, su estatus, sus opiniones, su orgullo, ya no tenía peso frente a ese cuerpo que se iba desgastando día tras día. El dolor lo empujó a mirar hacia adentro. A enfrentarse consigo mismo. ¿Qué he hecho con mi vida? Empezó a preguntarse con más frecuencia. ¿Qué sentido tuvo todo esto? Lo que antes parecía sólido, ahora se le revelaba como una ilusión. Había vivido para agradar, para ascender, para ser respetado. Pero ahora, en el lecho de muerte, ¿de qué servía todo eso? ¿Quién estaba realmente con él? Solo Gerasim. Solo el dolor. Y él mismo. Este capítulo muestra a Iván Ilich en un momento de quiebre total. Ya no puede sostener las apariencias. Ya no hay lugar para excusas, ni esperanzas vanas. Solo queda el cuerpo que grita y el alma que empieza a comprender. Y es allí, en el núcleo mismo del sufrimiento, donde empieza, aunque él aún no lo sepa, el camino hacia la redención. Pero antes, aún debe caer más hondo. Capítulo 7. La caída del orgullo. La habitación de Iván Ilich era su mundo. Ya no caminaba por los pasillos de la corte, ni recibía los saludos respetuosos de los colegas que lo admiraban. La vasta casa que había construido con tanto esfuerzo ya no le ofrecía el consuelo ni la satisfacción que alguna vez creyó que brindaría. Ahora, su espacio era reducido a una cama, una silla donde su esposa, Praskovia, se sentaba a veces a leer, y el constante murmullo de su dolor, que lo acompañaba a todas horas. En sus primeros días de enfermedad, Iván había tratado de aferrarse a la vida que conocía, esa vida que había creído tan sólida y confiable. Se esforzaba por pensar en su carrera, en sus logros, en los viajes que aún deseaba hacer, en las cenas con amigos. Pero a medida que los días pasaban, ese mundo parecía desvanecerse, como un sueño que se disuelve cuando uno se despierta. El dolor era su única realidad, su única compañía. Y ese dolor, al principio apenas una molestia, se había convertido en una presencia omnipresente, una constante que no se podía ignorar. Pero lo peor no era el dolor físico. Lo peor era lo que ese dolor hacía con él, lo que revelaba en su interior. Mientras su cuerpo se descomponía, su alma comenzaba a rasgarse. La primera vez que se dio cuenta de la magnitud de su caída fue en una mañana particularmente gris. Mientras intentaba vestirse, se miró en el espejo y vio un hombre que no reconoció. Su rostro estaba demacrado, con las mejillas hundidas, los ojos opacos. ¿Quién era ese hombre, ese extraño que lo observaba desde el reflejo? Era él, Iván Ilich Golovin, un hombre respetado, un miembro de la alta sociedad, un abogado intachable. ¿Era ese cuerpo suyo el que había dado forma a su vida, a su identidad? La respuesta fue un no absoluto. No podía ser él. En ese momento, sintió una punzada de vergüenza, una sensación de vacío tan profunda que, por un instante, el dolor físico dejó de importar. Había pasado su vida buscando la aprobación de los demás, construyendo su prestigio, su estatus, su respeto. Siempre fue un hombre de normas, un hombre que seguía el camino que la sociedad dictaba. Estudiar, ascender, formar una familia, tener una casa. Todo lo que había hecho, lo había hecho porque se esperaba de él. Y ahora, cuando se encontraba al final de todo, no podía evitar preguntarse, ¿para qué? ¿De qué servían ahora sus éxitos, su carrera, sus logros? Las respuestas que una vez parecían tan claras ahora se volvían insostenibles, frágiles. Ya no importaba si era un buen abogado, si había ascendido en la corte. Ya no importaba si había construido una vida ordenada y respetable. Todo lo que había hecho parecía vacío, porque había vivido para los demás, nunca para sí mismo. El orgullo que había llevado durante años, ese orgullo de estar por encima de los demás, de ser mejor, de ser respetado, comenzó a desmoronarse. Poco a poco, comenzó a sentir que todo lo que había creído era una farsa. Y eso le dolía más que cualquier otra cosa. Le dolía en lo más profundo de su ser. El orgullo se desvanecía ante la muerte, y él ya no sabía quién era sin él. El dolor físico lo hacía sufrir, sí, pero también lo obligaba a mirar adentro de sí. ¿Qué había hecho con su vida? ¿Había hecho lo correcto? ¿Había sido verdaderamente feliz alguna vez? Si la vida de Iván Ilich hubiera sido una obra de teatro, ¿qué personaje había interpretado? ¿Había sido realmente el mismo,
¿O solo había actuado en función de lo que otros esperaban de él? El llanto vino sin previo aviso. No fue un llanto de dolor físico, sino un llanto de desesperación, un llanto de quien se da cuenta de que ha perdido algo esencial, su esencia. Lloró porque nunca había vivido para sí mismo, porque había dejado que la opinión ajena, el juicio social, lo moldearan. Lloró por el niño que había sido, que alguna vez soñó con un mundo lleno de posibilidades. Lloró por el joven que fue tan confiado, tan seguro de sí mismo, tan lleno de planes y ambiciones. Lloró por el hombre que había llegado a la madurez sin saber realmente quién era. Este llanto fue el primero de muchos. Durante días, Iván lloró en silencio, atrapado entre la rabia por lo que había perdido y la tristeza por lo que nunca había tenido. Él ya no podía sostener la máscara de la indiferencia que había llevado durante tantos años. Ya no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien, que el sufrimiento era algo ajeno a él. El orgullo, esa fachada que le había dado fuerza durante toda su vida, comenzó a desmoronarse por completo. Iván empezó a comprender que, al final, ese orgullo era solo una forma de autoengaño, una protección contra la verdad de que su vida, en muchos aspectos, había sido una farsa. ¿Era esto lo que le quedaba al final de su vida? ¿La constante lucha por sostener algo que ya no podía mantener? Y fue en ese momento de rendición, cuando la realidad de su vulnerabilidad se hizo tan fuerte, que se dio cuenta de algo más doloroso aún. Ya no podía luchar más contra sí mismo. El miedo a la muerte, que lo había acompañado en los últimos meses, ya no era lo único que lo aterraba. Ahora había algo más. Lo que lo aterraba de verdad era la muerte del ego. Miedo a perder esa imagen construida, a desaparecer en el olvido, a no ser nada. Pero dentro de ese miedo, también había algo más, una chispa de comprensión. Tal vez la muerte, ese final inminente, era la oportunidad de liberarse de todo aquello. Tal vez, finalmente, estaba siendo confrontado con la verdadera esencia de su ser. Tal vez, en su caída, estaba encontrando una nueva forma de ser. El proceso no sería fácil. No sería rápido. Pero algo había comenzado a cambiar. El capítulo final de la vida de Iván Ilich comenzaba a desplegarse ante él, y aunque el dolor lo abrumaba, había una pequeña chispa de claridad que lo hacía pensar que, por primera vez, estaba en el camino correcto. La muerte de su orgullo era solo el principio de una transformación más profunda, más radical, que lo llevaría a enfrentarse con la verdad de su vida. Y, en última instancia, con la verdad de su muerte. Capítulo 8. Entre la sombra y la luz. El dolor había sido su compañero constante. Había intentado huir de él, negarlo, reprimirlo, pero en algún momento se dio cuenta de que no podía escapar. Ya no podía esconderse detrás de las ilusiones de la vida que alguna vez había construido. Su carrera, su reputación, su estatus social. Ya nada de eso le servía. La realidad era la enfermedad, la muerte, y, al final, la única verdad que quedaba era su sufrimiento. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, comenzó a suceder algo que Iván Ilich no había anticipado. Fue sutil al principio, como una luz tenue al final de un túnel. Era una comprensión naciente, algo que se colaba entre las rendijas de su mente, que le hablaba de una verdad que hasta ese momento había evitado. Se dio cuenta de que, al enfrentarse cara a cara con la muerte, algo en su interior había comenzado a despertar. Aquel hombre que había vivido para el juicio ajeno, que había medido su vida por las expectativas sociales, comenzaba a ver, de manera inquietante, que había otras formas de vivir. Formas que no requerían aprobación externa, ni reconocimiento, ni éxito. Formas que simplemente eran. La verdad no venía de un libro de leyes, ni de las órdenes sociales que había seguido con tanta precisión durante años. No venía de la mente que siempre había tratado de racionalizarlo todo. La verdad ahora le llegaba de una forma más silenciosa, más profunda. La verdad estaba en el ser, no en el hacer. Y esa verdad, por primera vez, la percibía en su dolor. Iván no sabía cómo explicarlo. Era una sensación vaga, incompleta, pero muy poderosa. La sensación de que, tal vez, el sentido de la vida no estaba en acumular logros, ni en ganar respeto, ni en buscar la perfección, sino en simplemente ser. En aceptar lo que había sido, lo que era, y lo que inevitablemente sería. Durante los días que siguieron, se entregó a esta nueva reflexión. Ya no intentaba luchar contra el sufrimiento, ni negar la muerte. En lugar de pelear, se dejó llevar.
Comenzó a ver la muerte como algo que formaba parte de un ciclo natural, algo que no podía evitar, pero que tampoco debía temer. Era un proceso, un paso inevitable, y quizás, tal vez, incluso algo necesario para alcanzar la paz. Y aquí, en la quietud de su habitación, Iván empezó a sentir que, en realidad, la vida no había sido una serie de decisiones equivocadas. Solo había vivido como creía que debía hacerlo. Solo había seguido el camino trazado por los demás, sin cuestionarlo, sin atreverse a mirar dentro de sí mismo. Pero ahora, finalmente, se sentía libre. Por primera vez, dejó de preguntarse si su vida había sido un fracaso, o si habría hecho algo diferente. Ya no importaba. Había algo más allá de esos pensamientos. Algo que no se podía racionalizar ni controlar. Había una paz profunda, serena, que comenzaba a invadirlo. Era como si, al abrazar su propia muerte, se hubiera liberado de las ataduras del ego, de la necesidad de ser reconocido, de la lucha por imponer su voluntad sobre el mundo. Y lo más sorprendente de todo era que esta paz no provenía de sus logros pasados ni de la promesa de un futuro mejor. No era una paz construida sobre bases materiales o espirituales. Era simplemente la paz de aceptar. Cuando Gerasim entró una mañana para cambiarle las sábanas, Iván lo observó con otros ojos. No era solo el joven sirviente que lo atendía con tanto respeto, sino un ser humano que compartía su misma vulnerabilidad, aunque aún no lo supiera. Iván se dio cuenta de que Gerasim, con su simple presencia, lo ayudaba a entender algo fundamental. La vida no era una lucha constante, ni una carrera hacia el éxito. Era un flujo, un proceso natural en el que todos compartimos, en última instancia, la misma suerte. El joven no le hablaba de Dios, ni de redenciones. No había discursos en su voz. Pero había una sabiduría callada en sus ojos, en su manera de moverse con naturalidad en la habitación. Gerasim era alguien que no temía la muerte, porque simplemente aceptaba la vida tal y como venía. De alguna manera, Iván Ilich comenzó a ver la muerte con otros ojos. Ya no la veía como un enemigo, ni como una amenaza a su identidad. Ahora veía la muerte como una liberación, como el final necesario de un ciclo. En su mente, todo lo que había estado luchando contra sí mismo, su orgullo, sus temores, su negación, se iba desmoronando. Y en su lugar, comenzaba a tomar forma una nueva comprensión, un nuevo modo de ser. Este entendimiento lo cambió. Ya no le temía a la muerte, ni a la desaparición de su cuerpo. Lo que le preocupaba ahora era si había vivido con honestidad. Si había sido fiel a su ser más profundo, a la verdad que su corazón comenzaba a reconocer. Se preguntó si, en su vida pasada, había tenido algún momento genuino de verdadera conexión con otros. Había sido un hombre frío, un hombre que se había entregado a la apariencia de las cosas, pero ahora, al mirar la muerte tan cerca, sentía que había algo más allá de la apariencia, algo que era eterno, algo que no dependía de lo que había logrado, sino de la manera en que había vivido cada momento. Finalmente, Iván sintió algo que nunca había sentido antes: compasión por sí mismo. No la compasión de los otros, ni la lástima, sino una profunda comprensión, un perdón interno. Ya no lo veía como el hombre que había fallado, que no había hecho todo correctamente. Se veía como alguien que había vivido de la mejor manera que sabía hacerlo en ese momento. Esa comprensión fue lo que le permitió dar el siguiente paso: dejar ir. Dejar ir su vida anterior, dejar ir el miedo a la muerte, dejar ir su orgullo. Y en ese dejar ir, comenzó a experimentar algo que nunca había conocido: la verdadera libertad. Capítulo 9. El último aliento. Iván Ilich ya no veía el dolor con la misma desesperación. A lo largo de los días previos, había aceptado su presencia como una constante, algo que no podía evitar ni suprimir. Ya no era una molestia que apartar, sino una parte más de su ser. El dolor le había enseñado que la vida no se trataba de escapar, sino de enfrentar. Lo que había comenzado como una guerra interna, un deseo por luchar contra lo inevitable, había dado paso a algo más profundo, una rendición silenciosa. Había aceptado su destino, y con esta aceptación vino una extraña serenidad. Al principio, se sorprendió al ver cómo su mente, tan aferrada a la lógica, al control, se despojaba de las antiguas certezas. Ya no necesitaba entenderlo todo. Ya no necesitaba controlar nada. El pensamiento de la muerte ya no le provocaba miedo. Ya no se sentía aterrorizado por la idea de desaparecer, de convertirse en polvo, de ser olvidado. La muerte,
que antes había sido su enemiga, ahora se le presentaba como una parte natural de la existencia, un proceso que no podía rechazar. A medida que los días pasaban, Iván se iba vaciando de sí mismo. El hombre que había sido, aquel abogado respetable, ese hombre orgulloso y lleno de expectativas, ya no existía en la misma medida. Las ropas, los títulos, las expectativas sociales ya no significaban nada. Solo quedaba él, el ser humano, el hombre que se enfrentaba a la realidad desnuda de su vida y su muerte. El sufrimiento físico que antes lo había consumido lentamente ahora parecía no importarle tanto. Lo que realmente importaba era lo que sentía en su interior. Había llegado a un punto en que la aceptación se había convertido en una forma de liberación. Su mente, antes frenética, ahora estaba en calma. Y por primera vez en mucho tiempo, Iván Ilich encontró un espacio de paz en su alma. Durante este tiempo de introspección, también comenzaron a surgir recuerdos, momentos de su vida que habían quedado ocultos tras las capas de ambición, trabajo y estatus. Pensó en su familia, en su hijo, en la esposa que nunca había amado realmente. Pensó en sus amigos, en los momentos de alegría y en los momentos de vacío. Pero lo que más le sorprendió fue el sentimiento de haber fallado a sí mismo. Iván recordó su juventud. Recuerdos lejanos de una vida que ya no era suya. Recordó cuando era un hombre lleno de sueños, lleno de energía, y cómo esos sueños fueron reemplazados por la necesidad de cumplir con las expectativas sociales. Recordó la sensación de hacer las cosas por el simple hecho de que así se debían hacer, sin preguntarse nunca si realmente lo deseaba. Ahora, al borde de la muerte, se preguntaba si alguna vez había sido verdaderamente feliz. Y, de alguna manera, entendió que la felicidad que había buscado durante toda su vida había estado en su interior, esperando a ser descubierta. Pero había sido cegado por el deseo de éxito y el temor al fracaso. La felicidad no estaba en los logros externos, ni en la aprobación de los demás, sino en vivir en paz consigo mismo. Iván recordó un momento de su niñez, cuando había jugado con los otros niños sin preocuparse de nada. Un momento lleno de libertad, de risa, de ser simplemente un niño. Ese recuerdo fue la chispa que encendió algo dentro de él. De alguna manera, esa pureza infantil, esa sencillez, se había perdido con los años. Pero ahora, al final de su vida, lo veía claro. La verdadera libertad no era conseguir cosas, sino soltar todo lo que nos oprime. Mientras Iván reflexionaba sobre estas cosas, su cuerpo continuaba deteriorándose. Cada respiración era más difícil, más lenta. Sin embargo, algo en su interior comenzó a cambiar. Ya no tenía miedo. La muerte ya no era un monstruo al acecho, sino algo inevitable, algo natural. Sabía que estaba en el umbral de un paso más en la existencia, y por primera vez, no sentía rechazo. La última noche fue distinta a todas las demás. Iván estaba acostado en su cama, casi sin energía, pero con una claridad en su mente que nunca había tenido. A lo lejos, escuchaba los murmullos de la casa, el sonido de la vida continuando. Pero él ya no formaba parte de esa vida. Ya no importaba si la casa seguía en pie, si su familia vivía en paz. Él ya no tenía nada que ver con eso. Sus pensamientos se disolvieron, y lo que quedó fue una sensación de pureza. El dolor había desaparecido, y solo quedaba la calma. A lo lejos, escuchó la voz de su hija, pero esta vez no le causó molestia ni tristeza. Solo la escuchó como se escucha algo lejano, algo que ya no le pertenecía. La angustia que lo había atormentado durante tanto tiempo desapareció como si fuera un fantasma disipándose en el aire. Con un suspiro profundo, Iván Ilich dejó ir su último aliento. Fue un suspiro que no llevaba consigo miedo, ni angustia, ni arrepentimiento. Era un suspiro de liberación. Y en ese momento, cuando su cuerpo finalmente se rindió a la muerte, Iván comprendió algo que nunca antes había entendido. La muerte no es el fin, sino solo el comienzo de una nueva etapa. Un paso más en el ciclo eterno de la existencia. La vida, como el dolor, ya no le pertenecía. Ya no era una batalla que librar. Era un proceso natural, al igual que la muerte. Y en su última respiración, Iván Ilich se liberó de toda la carga que había arrastrado durante tantos años. Capítulo 10. El significado del final. La muerte de Iván Ilich ocurrió en un momento que parecía insignificante para el mundo que lo rodeaba. El reloj de la casa de los Golovin seguía marcando la misma hora, el ruido de la ciudad seguía fluyendo y la vida seguía su curso,
indiferente a la tragedia que acababa de ocurrir en la habitación de su casa. Nadie en la casa de Iván Ilich pudo prever la profundidad de lo que significaría su partida, ni el vacío que dejaría. Praskovia Fyodorovna, su esposa, fue la primera en recibir la noticia. Al principio, la reacción de Praskovia fue más bien una mezcla de alivio y desconcierto. Había sufrido en silencio durante los años de la enfermedad de Iván, viéndolo cada vez más distante, más irritado, más ajeno. Aunque, en su interior, no podía evitar sentir un pequeño alivio al ver que finalmente su marido ya no estaba sufriendo, esa sensación fue rápidamente reemplazada por una vaciedad. El dolor de la pérdida no le llegó de inmediato. En cambio, se sintió vacía. Es raro, pensó Praskovia, sentirme así, después de todo lo que he vivido con él. Durante tanto tiempo había sido su esposa, su compañera en las luchas diarias. Pero ahora, al estar sola, le parecía que algo fundamental le faltaba. Había vivido tantos años siguiendo el mismo ritmo, los asuntos domésticos, las quejas sobre la salud de Iván, las tensiones de una vida que ya no era capaz de encontrarle sentido. En los días que siguieron, Praskovia se encontró atrapada en su propia rutina, buscando consuelo en lo que la vida le había dictado que debía ser. Pero hubo algo en su interior que comenzó a despertar. A medida que los días pasaban y la gente venía a hacerle condolencias, Praskovia no podía evitar pensar en el hombre que había sido su esposo. Recordaba cómo, en sus últimos días, Iván Ilich había sido tan diferente de la persona que había conocido. Recordaba su lucha, su entrega al dolor y su lucha por liberarse de su propio orgullo. Aunque, por supuesto, no comprendió totalmente lo que Iván había experimentado en su agonía, algo en su corazón se conmovió al ver cómo su marido había sido capaz de enfrentarse a la muerte con tanta serenidad. Sin embargo, sus pensamientos fueron fugaces. En poco tiempo, la vida continuó para ella de la misma manera que antes. La casa volvió a su rutina diaria, las tareas cotidianas continuaron, y la idea de la muerte de Iván Ilich comenzó a desvanecerse. Pero, al menos por un momento, Praskovia sintió la incertidumbre de la vida y el vacío existencial que su marido había vivido. Los colegas de Iván tampoco fueron muy impactados por su muerte. En la corte, la noticia se recibió con una mezcla de formalidad y desapego. Algunos de los colegas de Iván lo recordaron con respeto, otros simplemente lo vieron como otro miembro de la burocracia que había partido. La ausencia de Iván no causó mayor alteración en el ritmo de trabajo de la corte, y en pocos días, las conversaciones volvieron a centrarse en otros asuntos. La vida seguía, como siempre lo había hecho. De alguna manera, los colegas de Iván Ilich se dieron cuenta de que él, aunque había sido una figura respetada en su campo, nunca había sido verdaderamente cercano a ellos. Su muerte fue más una formalidad que un evento doloroso. La rutina de sus vidas siguió de la misma manera. Incluso en la casa de Iván, pocos se detuvieron a reflexionar profundamente sobre el significado de su vida y su muerte. La noticia de su deceso se disipó rápidamente, reemplazada por las preocupaciones diarias de quienes lo rodeaban. Sin embargo, para algunos que lo conocían bien, como el sirviente Gerasim, la muerte de Iván Ilich tuvo un impacto mucho más profundo. Gerasim había sido el joven que había cuidado de Iván con una sencillez desarmante, sin pretensiones. A pesar de su propia humildad, Gerasim había sido testigo de la lucha interna de Iván, observando en silencio cómo el hombre, antes lleno de orgullo, se iba despojando poco a poco de su arrogancia y enfrentaba la realidad de su propia mortalidad. Gerasim, en su juventud y simplicidad, entendió algo que muchos no comprendieron: la muerte no era el fin, sino el paso hacia una forma de paz que Iván había alcanzado, aunque no pudiera comunicarlo con palabras. Gerasim no se preocupaba por las posesiones, ni por la posición social, ni por el qué dirán. En su corazón, la muerte era solo una transición, una liberación que Iván había experimentado al final de su vida. En sus últimos momentos, Iván Ilich había llegado a comprender algo que el resto del mundo no comprendía. Había llegado a la paz. Y esa paz, en su última exhalación, fue transmitida a todos aquellos que lo rodeaban. Aunque no fue comprendido en vida, su muerte significó algo mucho más grande de lo que nadie pudo ver. La muerte de Iván Ilich también significó un despertar en los pocos que realmente lo conocían. Su esposa, aunque sin entender plenamente, había experimentado el vacío existencial que él había vivido. Los sirvientes y compañeros de la corte, aunque ajenos a sus luchas internas, sentían que algo había quedado atrás. Era una llamada sutil a la reflexión sobre el sentido de la vida.
Iván Ilich no dejó un legado material, ni una carrera que pudiera ser admirada eternamente. Pero dejó algo más grande, la lección de que la vida no es lo que construimos por fuera, sino lo que entendemos por dentro. El vacío de la vida material, el vacío de las apariencias, se volvía cada vez más evidente para aquellos que lo conocían. Y así, el significado del final de Iván Ilich no estaba en su muerte física, sino en lo que dejó detrás, la posibilidad de mirar hacia adentro, de cuestionar las decisiones, de encontrar la paz en medio del caos, de aceptar la inevitabilidad de la muerte y vivir con ella, no contra ella. Iván había encontrado la paz que su alma tanto anhelaba, y aunque su vida se extinguió, su lección permaneció, como un eco silencioso en las vidas de aquellos que lo conocieron. Capítulo 11. El último recuerdo. La vida siguió su curso, como siempre lo hace, y el vacío dejado por la muerte de Iván Ilich comenzó a llenarse con el paso del tiempo. En su familia, en la corte, entre sus conocidos, la memoria de Iván se fue desdibujando lentamente. Como ocurre con muchos que se van, la vida de Iván Ilich comenzó a diluirse en la rutina diaria. Pero no para todos. Para Praskovia Fiodorovna, la esposa de Iván, los recuerdos del hombre que había sido su esposo se fueron desvaneciendo a medida que pasaba el tiempo. La preocupación por las finanzas, por el futuro de su familia, y por las pequeñas tragedias cotidianas la absorbieron. Los días se hicieron cada vez más grises, y con el tiempo, comenzó a ocuparse de otros asuntos. Su vida seguía adelante, porque no tenía otra opción. Ya no pensaba tanto en Iván ni en su sufrimiento. Su mente estaba llena de otros pensamientos, más inmediatos. Sin embargo, en los momentos de quietud, cuando su mente no estaba ocupada en las tareas diarias, Praskovia no pudo evitar preguntarse si había perdido algo. En su interior, sentía la ausencia de su marido, pero no solo porque ya no estaba físicamente presente. En algún rincón de su corazón, comenzaba a cuestionarse si había sido justa con él durante su vida. Tal vez nunca lo había comprendido. Tal vez nunca había visto lo que él estaba viviendo, lo que realmente significaba su sufrimiento. Esas preguntas rondaban en su mente, pero no encontraba las respuestas. La vida, al final, había continuado, y ella seguía adelante, como siempre había hecho. Los colegas de Iván también pronto olvidaron al hombre que había sido parte de su mundo. En la corte, donde las formalidades eran lo único que importaba, Iván Ilich no dejó ningún vacío significativo. Los compañeros de trabajo continuaron con sus funciones, buscando siempre la promoción, el prestigio, el poder. El paso de los días hizo que Iván fuera reemplazado rápidamente por nuevos nombres, nuevos rostros. Era un ciclo que nunca se detenía, y aunque su ausencia se sintió durante algunos días, pronto el espacio vacío que dejó Iván fue cubierto con facilidad por la rutina y las ambiciones de sus colegas. Pero en el fondo de sus corazones, aquellos que habían conocido a Iván Ilich de cerca, aunque no lo comprendieran completamente, no podían evitar sentir una extraña sensación de pérdida. Nadie mencionaba su nombre, pero la muerte de Iván había dejado una marca en ellos. Había algo en su vida y su sufrimiento que resonaba en los rincones más profundos de sus almas. Algunos se preguntaban si habrían sido capaces de hacer lo mismo que él, enfrentarse a la muerte con una serenidad que él había alcanzado al final. Gerasim, el joven sirviente, fue el único que verdaderamente guardó la memoria de Iván Ilich con cariño. Él no veía la muerte como algo trágico, ni como una finalización rotunda, sino como una parte integral de la vida. Gerasim nunca olvidó a Iván. La sencilla dedicación que había mostrado hacia su patrón no era solo un cumplimiento de su deber. Había algo profundo en su corazón que lo unía a Iván. Gerasim entendió, en su ser más esencial, la lección que Iván había aprendido. La muerte no es algo que temer, sino algo que abrazar. Con el paso de los días, cuando Gerasim se encontraba trabajando, a veces pensaba en Iván, en su sufrimiento, en sus palabras, en su transformación. Aunque no podía comprenderlo todo, algo en él sabía que la muerte de Iván había sido una liberación, algo que otros no podían ver. Iván había muerto como había vivido, con una lucha interior que finalmente lo llevó a la paz. Y eso, para Gerasim, era la verdadera sabiduría. A lo largo de los días que siguieron, Gerasim recordó cómo Iván, en su lecho de muerte, había aceptado su destino. En el rostro de Iván, Gerasim había visto algo raro, una especie de calma que no había existido en la vida de Iván, una aceptación que solo podía provenir de un entendimiento profundo de la existencia humana. Iván ya no era el hombre que había llegado a su casa arrogante y lleno de orgullo. Se había transformado,
casi sin darse cuenta, en alguien que había comprendido la transitoriedad de la vida, la inevitabilidad de la muerte, y la necesidad de soltar. Para Praskovia, la esposa de Iván, la vida continuó con sus altibajos. Al principio, pensó en él más de lo que había planeado. Recordaba los momentos, los rasgos de su rostro, su mirada distante, sus palabras inexpresivas. Con el tiempo, esos recuerdos se disiparon, y la vida comenzó a invadir nuevamente su mente. Se olvidó del sufrimiento de Iván, de su lucha interna. Todo eso quedó atrás, envuelto en las brumas del tiempo. Sin embargo, a veces, en los momentos de más soledad, algo en su interior le decía que había algo importante que nunca comprendió completamente. Por su parte, los hijos de Iván Ilich, aunque lamentaron la pérdida de su padre, nunca llegaron a comprender el viaje profundo que él había recorrido. Estaban demasiado enfocados en sus propios mundos, en sus pequeños intereses y preocupaciones para darse cuenta de la transformación espiritual que había tenido lugar en su padre. La muerte de Iván Ilich, para ellos, fue simplemente un hecho más, una etapa más de la vida que seguía adelante. El recuerdo de Iván Ilich se fue desvaneciendo con el tiempo, pero su transformación interna dejó una marca. Las personas que lo conocieron, aunque no pudieran entender todo lo que él había vivido, de alguna manera se vieron tocadas por su ejemplo. La vida de Iván Ilich había sido un viaje complejo, lleno de luchas, arrepentimientos y al final, de una liberación silenciosa. La serenidad con la que aceptó su muerte no fue algo que muchos comprendieran, pero fue algo que, con el tiempo, dejó una huella en todos los que lo rodearon. Su vida y su muerte nos recuerdan que la verdadera libertad, el verdadero sentido de la existencia, no está en los logros materiales ni en las expectativas externas. La verdadera libertad reside en aceptar la vida tal y como es, en aprender a soltar lo que nos ata, y en vivir en paz con nosotros mismos. Iván Ilich, en su último aliento, finalmente alcanzó esa paz. Y aunque su vida fue corta y sus logros terrenales fueron insignificantes, su muerte se convirtió en un recordatorio eterno de lo que realmente importa en la vida, la paz interior. Capítulo 12. El ciclo completo. La vida de Iván Ilich, como la de todos, había sido una serie de transiciones. Desde el momento de su nacimiento hasta su muerte, su existencia fue, en apariencia, una búsqueda constante de éxito, reconocimiento y comodidad. Sin embargo, cuando la muerte llegó, arrastró consigo todas esas preocupaciones vanas y desnudó la verdadera esencia de lo que había sido su vida. Una lucha entre el miedo y la aceptación, entre el dolor y la paz. La muerte de Iván Ilich, aunque dolorosa y triste, fue la culminación de un proceso que había comenzado mucho antes. Como todos los seres humanos, había sido arrastrado por las corrientes de una vida diseñada por las expectativas de la sociedad, por los roles que se le habían impuesto y por la necesidad de estar a la altura de lo que otros esperaban de él. Su carrera, su posición en la sociedad, su familia, todo aquello que había considerado tan esencial, se desvaneció en el momento de su muerte. La vida externa que había construido, esa que parecía tener tanto valor, se disolvió al mismo ritmo que su último aliento. Al final de su vida, Iván Ilich comprendió que todo lo que había hecho, todo lo que había logrado, no tenía un significado verdadero. Lo que realmente importaba no era la lucha constante por el reconocimiento, ni las posesiones materiales que acumuló, ni siquiera las expectativas que había cumplido. Lo que realmente importaba era lo que había vivido internamente, lo que había sentido, lo que había comprendido en su alma acerca de la vida, la muerte y la naturaleza de la existencia humana. Iván había sido un hombre que vivió bajo la tiranía de la apariencia, luchando por encajar, por ser aceptado y admirado. Había temido la muerte con tal intensidad que jamás se había permitido pensar en ella como parte natural de la vida. Sin embargo, cuando llegó el momento de su muerte, y estuvo cara a cara con lo inevitable, algo profundo ocurrió en él. Ya no luchó, ya no trató de evadir la realidad. Aceptó la muerte como parte de su ser, y en esa aceptación, encontró una paz que nunca antes había conocido. Es entonces cuando Iván Ilich se dio cuenta de que la vida verdadera no era una vida de logros y acumulación, sino una vida de autenticidad, de estar presente en el momento, de vivir en armonía con uno mismo y con el mundo. Este entendimiento no llegó a él a través de palabras o enseñanzas, sino a través de su propia experiencia vivida, de su propio sufrimiento, de su propia confrontación con el fin de su vida. Fue su último acto, el momento de su muerte, el que le otorgó la sabiduría que siempre había eludido. Y, en ese último momento, algo asombroso sucedió. Iván Ilich,
quien había pasado su vida buscando respuestas en el exterior, finalmente encontró la verdad en su interior. La muerte ya no fue algo que temiera, sino una puerta abierta hacia la liberación. En sus últimos segundos, Iván experimentó una revelación trascendental: la muerte no es el fin, sino el paso a un ciclo continuo, eterno, que no se detiene. La vida y la muerte son simplemente dos caras de la misma moneda, y ambos forman parte de un ciclo que nunca termina. La verdadera vida está en la aceptación del todo, en entender que no somos dueños de nada, pero que todo lo que somos forma parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. La historia de Iván Illich, por lo tanto, no es solo la historia de un hombre que vivió y murió. Es la historia de todos nosotros, de cómo a veces necesitamos ser arrastrados por la vida, por nuestras luchas internas y por la inevitable llegada de la muerte, para finalmente despertar a la realidad de lo que realmente importa: vivir con autenticidad, con compasión y con aceptación. La lección que nos deja Iván Illich es clara: no hay nada más importante que ser honesto con uno mismo, que encontrar la paz en el momento presente, que entender que la muerte no es el enemigo, sino una parte esencial de nuestra existencia. Solo en la aceptación de la muerte podemos realmente aprender a vivir. Solo cuando dejamos de temer a lo que no podemos controlar, podemos finalmente abrazar lo que realmente importa. A lo largo de la historia, Iván Illich fue un hombre común, atrapado en la rutina, en las preocupaciones vanas de la sociedad. Pero al final, en el instante de su muerte, fue transformado. De la misma manera que él fue capaz de encontrar la paz en la muerte, nosotros también podemos aprender a enfrentar nuestra vida y nuestra muerte con una mente abierta, sin miedo y con el corazón libre de ataduras. El ciclo completo de la vida y la muerte no es algo que podamos evitar. Pero podemos elegir cómo enfrentarlo. Como Iván Illich aprendió a través de su sufrimiento y de su muerte, lo único que realmente importa al final es cómo elegimos vivir cada día, cómo elegimos ver la vida, y cómo elegimos aceptar lo que está más allá de nuestro control. Y así, el ciclo de Iván Illich se cierra, no con la tragedia de su muerte, sino con la revelación profunda de que la vida, tal como la vivimos, es un ciclo continuo. Un ciclo donde la muerte no es el final, sino una parte integral de la misma vida que vivimos. Y en esa comprensión, Iván encontró la paz que había estado buscando toda su vida. Gracias por escuchar este audiolibro. Si te ha gustado la historia de la muerte de Iván Illich y quieres más contenido como este, no olvides apoyar el canal. Suscríbete, deja tu comentario y comparte con tus amigos. Tu apoyo es lo que nos ayuda a seguir trayéndote más historias. Hasta la próxima.